digamos, poner un ojo sobre cómo se desarrolla en los diferentes momentos, en las diferentes instancias, y con los diferentes contextos reales y problemas de gestión que están implicados, tanto en términos de recursos humanos como de coordinación. Puntos sin duda importantísimos. Y con esto le paso la palabra a Daniel Crabacore. Cuando quieras, Daniel. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Adriana, por la invitación, y lo mismo a LICO y a la Municipalidad de Morón, donde en el área de modernización y gobierno tengo ahí algunos exalumnos. Mi presentación, siempre me toca ser el que tira la mala onda. Y estar después de Diego y de Rita, mi presentación, cuando vos me hiciste el desafío de pensar esto, debo confesar que lo hice pensando mucho en los municipios del conurbano y sobre todo en los resultados del proyecto PISAC COVID-19 que tuvimos sobre capacidades, que tuve el gusto de participar. Ahí trabajamos con Rita. Bueno, hace muchos años que venimos haciendo cosas con Rita en políticas urbanas y en temas de capacidades. Hoy esta no la había puesto, y cuando Rita se puso a historiar un poco sobre el tema de la innovación, me vino a la memoria que hace 20 años saqué un libro compilado que se llama Innovación en la Gestión Municipal, con el tema de las modas. Algunos de los que promueven estas modas estaban en la escuela primaria cuando escribíamos sobre el tema de la innovación en la gestión municipal. Y me acuerdo de los debates. El libro, el título lógico era Innovación en la gestión local, ¿no? Pero yo decía que con la universidad y con la FAM, que tenía que quedar más claro de qué estábamos hablando, que el término en la gestión local, una vieja confusión que suele haber de innovación en los territorios e innovación de los gobiernos de esos territorios, ¿no? Hay una confusión bastante grande. Recuerdo haber empezado una conferencia en Chile haciendo mucho hincapié en esta diferencia, porque son dos cosas que permanentemente y son igualmente valiosas, ¿no? Una al interior del municipio y otra de cómo los municipios pueden promover procesos innovativos, ¿no? Esto que después se le da más el nombre de innovación social, ¿no? Bueno, yo siempre lo que escribí es viejo, 20 años, así que voy y vengo con estos temas cuando me lo piden, pero no digo, sí quiero pensar un poco el sentido. Bueno, mi posición siempre es la de la naturaleza. Ahí lo tienen, una naturaleza acumulativa de la innovación. No entiendo la innovación si no es de manera acumulativa. El sentido relativo, ¿no? No existe una innovación. Eso lo decía hace 20 años y lo sigo pensando, ¿no? Una innovación absoluta. ¿No? Se ponen muchos ejemplos de países europeos, ¿no? Sin identificar capacidades, y mucho de entendimiento cultural en el proceso de innovación. Y cuando digo entendimiento cultural me refiero también a la cultura de las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando pensaba el desafío que nos hacías, yo lo pensé desde el punto de vista de las agendas locales en el conurbano, ¿no? En el trabajo del PISAC, esto ha ido saliendo tanto a nivel nacional, en un libro que está haciendo la red de universidades del conurbano, sobre qué conurbano queremos. Va a salir un capítulo mío sobre este tema.
sobre el tema de las agendas, y nosotros estudiamos en PISA-COVID, específicamente el nodo 2, que éramos nosotros, sobre los 24 municipios del Gran Buenos Aires, que es la unidad que nos asignaron, en 3 momentos históricos, ¿no? En prepandemia, cómo eran las agendas locales, la agenda emergente, o sea, la agenda durante la pandemia en sí, o del ciclo de la pandemia, y los desafíos que se abrían para adelante, ¿no? Como esos 3 momentos. Bueno, entrevistamos básicamente a intendentes, algún secretario de gobierno. En el caso de Morón, recuerdo una larga charla con el intendente Gui, sobre esta, y él nos respondió, ¿no? Si yo me fijo por las agendas del conurbano son tradicionales. Nosotros tratamos, queremos, impulsamos todo el tiempo, los investigadores que nos dedicamos al conurbano, que esto no fuera así, ¿no? Yo recuerdo haber escrito allá en el año 97, creo que con Gustavo Badía, experiencias positivas de gestión local, ¿no? Siempre estamos tratando de ilusionarnos, ¿no? Y de buscarlo, y de realzar el caso innovador, ¿no? Entonces, lo estamos todo el tiempo buscando. Y esto no va en desmedro de las personas que lo hacen, que hacen cosas adentro de los municipios, porque los municipios no son exactamente iguales que los que eran hace 25 o 30 años. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en la agenda prepandemia, los temas principales que aparecían era obviamente la infraestructura de servicios, la preocupación, estas son acciones de los municipios, ¿no? Aparecía el tema de la salud, que todos sabemos que es un capítulo en sí mismo en el Gran Buenos Aires, digamos, por la simetría de los sistemas muy provincializados y sistemas muy municipalizados, ¿no? Es un tema bien complejo, ni que hablar si lo miro en toda la provincia de Buenos Aires, y el tema de la seguridad, ¿no? Que yo creo que es es llamativo cuando uno habla con los intendentes, es el gran tema de preocupación, por encima de todos los otros, ¿no? Y como todos sabemos, un tema que no es competencia municipal, ¿no? Pero como yo hice las entrevistas, muchas de ellas personalmente con los intendentes, tuve ese honor, cómo aparece todo el tiempo el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, como demanda, ¿no? Como demanda y como campo, ¿no? Pese a que todos sabemos que cuando revisamos las políticas de seguridad que tienen los municipios son bastante poco innovadoras, digamos. No se puede salir, ¿no? Del apoyo a la fuerza de seguridad, de la Cámara y del centro de monitoreo, ¿no? O sea, ahí no se puede salir. En la pandemia, evidentemente, fíjense que apareció un cierto cambio. Por supuesto, la salud pasó a ser el tema principal, ¿no? Se mantuvo el tema de la seguridad, apareció el tema de la asistencia social focalizada, que era un tema que estaba un poco abandonado, ¿no? Porque que tiene que ver con la nacionalización de la política social y el peso que tienen las transferencias monetarias como corazón de la política social. Apareció el tema de la educación, otro tema que no tiene, que el municipio no tiene competencia, y ahí lo hablábamos esto en el panel que tuvimos con Rita en el Congreso de la AEAPE, el tema de la digitalización, ¿no? O sea, que se generó una oportunidad de la digitalización en pandemia, digamos, ¿no? Hubo que transferir algunos servicios a la digitalización. Ahora, cuando uno le consulta a los funcionarios del Gran Buenos Aires, básicamente a los intendentes y a las altas autoridades, sobre desafíos a futuros, fíjense que el único tema que aparece, la salud ha quedado evidentemente como un tema, es el más alto.
reaparece obviamente la infraestructura de servicios, ¿no? Lo que llamamos habitualmente, ¿no? El cordón cuneta, el asfalto, ¿no? Se mantiene la preocupación por la asistencia social focalizada, ¿no? Siempre el tema social es el más importante de la agenda local por mucho, y en el conurbano mucho más que en el resto del país, porque el estudio que hicimos con Rita y con las otras universidades, pero por mucho, el 50% más es la preocupación en el conurbano bonaerense por la agenda social. Pero desaparecen otras cosas. O sea, por ejemplo, la digitalización desaparece de la consideración, ¿no? O sea, entonces, como algunas reflexiones sobre eso, es siempre la agenda social es el tema principal, ¿no? De los gobiernos locales en el conurbano. Esto dicho por las personas que nos han respondido, ¿no? Una muestra que, como mostramos en el Congreso de la SAP, una muestra totalmente representativa, ¿no? Hicimos a 12 intendentes, nos respondieron, y totalmente representativa. La agenda social es la principal, digamos, ¿no? Para los municipios, el 40% de las acciones que desarrollan son básicamente acciones de agenda social, ¿no? La salud se destacó mucho durante el COVID, esto es bastante razonable, digamos, ¿no? Más allá de los sistemas más o menos municipalizados, por el rol que tuvieron que tener y por lo que representaba el COVID. Desde la pandemia se valorizó la agenda económica productiva, ¿no? Evidentemente el COVID, combinado con la recesión económica argentina, digamos, y la inflación y todo eso genera un campo para los estudios, aunque siempre es no es un tema, es el tercer tema prioritario, ¿no? Lo que pasa es que aparece mucho más de lo que aparecía antes de la pandemia, ¿no? El peso de la seguridad, ¿no? Como preocupación central. Y un tema que también lo discutimos en La Plata, ¿no? Que la agenda de gestión ocupa siempre el último lugar, ¿no? Antes y después de la pandemia. Más o menos, tanto en la muestra del conurbano como en la muestra nacional, que además no hay grandes asimetrías regionales en el PISAC que mostramos, ¿no? Más o menos el 10% de las acciones municipales son acciones de agenda de gestión, ¿no? La agenda de gestión es la última prioridad. De las grandes, nosotros dividimos en 4 agendas, ¿no? La agenda social, la agenda urbano-ambiental, la agenda económica productiva y la agenda de gestión. La agenda de gestión siempre es la última, ¿no? O sea, la preocupación no está ahí. Bueno, uno de los estudios, algo desalentadores para nosotros también, que siempre queremos ser propositivos, progresistas, identificar las buenas cosas, que no haya habido grandes transformaciones. Nosotros arrancamos en el proyecto de investigación del COVID, del PISA, pensando que íbamos a encontrar cambios, ¿no? Que había sido un cimbronazo como lo fue en nuestras vidas, y sin embargo no fue ningún cimbronazo, ¿no? Las cosas se reacomodaron de vuelta a lo que eran antes, ¿no? Y esto me parece que nos hace reflexionar, aunque sea muy brevemente, en el papel que ocupa la innovación en la gestión. Primero, no hay incentivos para la innovación, ¿no? Cuando digo incentivos, lo puedo vincular a la segunda cuestión, que es la dependencia del liderazgo, ¿no? Aquí hay innovación si hay personas. Bueno, los 3 modelos, ¿no? Que yo los he trabajado bastante, ¿no? Si la innovación es producto del liderazgo de las personas, o si hay una cultura organizacional que tiende a la innovación, o si hay una presión medioambiental, ¿no? De los ciudadanos para promover la innovación. La realidad es que seguimos dependiendo del liderazgo, de funcionarios y de trabajadores municipales que tomen para sí estrategias de cambio. Pero el sistema no promueve desde mi humilde perspectiva, no promueve innovación, ¿no? Hacer las cosas
a la vieja usanza, a la nueva usanza, modificar, desarrollar funciones, queda siempre librado a las personas. El sistema no lleva a esto, ¿no? Hay municipios que hacen, que uno mira, observa, que por ejemplo, un tema que planteaba Diego respecto del manejo de los datos. En nuestro caso, en el conurbano, es mucho más sencillo, ¿no? Yo por ejemplo, preguntaba los datos, por ejemplo, de capacitación o de formación de los trabajadores, ¿no? Y los municipios no manejan esa información, digamos. O sea, sí, recuerdo de un municipio donde me dijeron, sí, espere, y mientras salíamos a la entrevista nos largaban el listado de cuántos trabajadores por área, de capacitación, el nivel formativo, ¿no? Que estábamos buscando el nivel formativo. Y eso mientras duró la entrevista. Pero en otros municipios ya te lo mandábamos, ya te lo mandábamos, ya te lo mandamos, y por supuesto nunca llegó la información, ¿no? Entonces la innovación depende mucho de las personas, ¿no? Y esto así está en el artículo en este libro hace 20 años, digamos, ¿no? De ese punto de vista yo no veo grandes cambios. Después, el tema de la limitada autonomía competencial y fiscal del municipio del conurbano, ¿no? Competencial, todo por ejemplo, seguimos, aquí se habla, algunos promueven la autonomía, otros están en contra de la autonomía, en la discusión, porque se ha mezclado en el debate público, mal por términos, mal usados los términos, pero bueno, pero por ejemplo, el ordenamiento territorial, el municipio ha quedado congelado, ¿no? Tenemos el mismo sistema municipal, no solamente la ley de municipalidades, el famoso tema de 1958 a la fecha, ¿no? La ley de coparticipación más de 30 años, la ley de ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires, la más retrógrada del país, ¿no? De la época de la dictadura, ¿no? Muy restringido en competencias y muy restringido en lo fiscal. Pero no solamente en lo presupuestario, porque el municipio, por ejemplo, del conurbano no está mal presupuestariamente respecto de otros municipios del país, al contrario. Pero, por ejemplo, como yo siempre trato de insistir, el no tener competencia, por ejemplo, impositiva, ¿sí? No es solamente el dinero, es la posibilidad de incidir desde las políticas públicas, porque la incidencia de la política pública se da en materia fiscal. O sea, yo no puedo decir, en una parte del territorio voy a desarrollarlo, o en otra parte voy a dejarlo para industria o esto, y usando la capacidad impositiva, porque la tengo vedada. No es solamente el dinero que entra al tesoro municipal, sino sobre todo la capacidad de incidencia en el territorio. ¿Sí? Lo mismo con patente automotor, lo mismo con inmobiliario rural, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de limitada competencia en una provincia, que de acuerdo a los estudios de lo que yo sí investigo por muchos años ya, estamos hablando de la provincia con menor nivel de autonomía municipal, junto con Mendoza y con Santa Fe, en el mismo nivel, evaluándolo con una metodología internacional, ¿no? Una gobernanza muy acotada, ¿no? Si bien es otra parte de nuestro proyecto, pero el Estado, cuando busca tener relaciones de cooperación, articularse con otro, lo hace primordialmente con otra parte, con otros actores públicos estatales, ¿no? En un 2/3 de los casos. Las relaciones de cooperación de los municipios, estoy hablando del conurbano, ¿no? Solamente en 1/3 de los casos, las acciones del municipio son vincularse con la sociedad civil o con los actores públicos, en general con los actores públicos no estatales, ¿no? El modelo, ¿no? Entonces, a nosotros a todos nos gusta mirar, identificar los presupuestos participativos o las instancias, pero la realidad es que es poco. Es poco. Y por ejemplo, cuando uno mira en acciones
cuando hicimos de todas las relaciones de cooperación, por ejemplo, ¿no? Identificamos transparencia en la gestión, 0.7% de los casos. Participación ciudadana, 1%. Innovación, 4%. ¿No? Estamos hablando, ¿no? Digitalización un poquito más. Pero estamos hablando de que tenemos una gobernanza acotada, ¿no? Y entonces ahí no hay mucho, digo, si bien toda innovación no necesita el trabajo en relaciones de cooperación, pero sería deseable que así ocurriera, ¿no? Y yo creo que la baja incidencia de la agenda modernizadora para toda la innovación en los procesos internos de la municipalidad, la baja importancia. O sea, los municipios están pendientes de otras cosas, no están de la modernización, ¿no? Y esto no genera un buen contexto, ¿no? Para el desarrollo de la innovación, y entonces terminamos un poco en algo que yo definí, insisto, el librito ese tiene 20 años, que es el encapsulamiento de la innovación, ¿no? O sea, hay innovación en un área, ¿no? Las cosas se hacen bien, el liderazgo municipal lo apoya, los trabajadores, los funcionarios y los trabajadores municipales se esfuerzan, es muy loable, pero no sale, ¿no? De los límites de una oficina, de una secretaría, ¿no? Y la realidad es que no hay mucho desarrollo en el sistema, ¿no? Tanto adentro de las municipalidades como en otros territorios como pudieran ser los del conurbano bonaerense, ¿no? Bueno, gracias por la posibilidad de expresarme. Muchísimas